Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo Televisión. Estamos en las instalaciones de Grupo Radio Tele aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. Un saludo muy afectuoso a toda la gente del interior del estado de Michoacán, a toda la gente que nos mire y escucha también en otros estados de la República Mexicana y en otros países. Gracias por estar aquí al pendiente del programa. Y tal vez usted no lo conoce por estos lares, al invitado que tengo aquí a un lado a sana distancia, pero sí lo ha visto en otros programas. Él es productor de unos programas que nos va a platicar, pero le voy dando la bienvenida a Efraín Rodríguez Lechuga, conocido en el bajo mundo de los programas esotéricos y místicos como Billy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es, maestro, muchísimas gracias. Me siento muy contento de estar aquí con usted, ya que, bueno, Mundo Alternativo es de los programas de los que me considero fan. Entonces, el estar aquí con usted en este espacio, no, pues para mí es algo muy halagador, maestro. Muchas gracias. Y yo también me siento también como un fan de los programas que tú produces, así que platícanos a todo el público cuáles son los programas que tú estás produciendo y en los que estás participando. Bueno, maestro, ahorita en la actualidad estamos en la producción del programa La Puerta Ancestral. Ajá. Es un programa de radio y al mismo tiempo en redes sociales, Ajá. el cual transmite en el 96.1 de FM. Ajá. De lunes a viernes, de 9 de la noche a 10 de la noche, donde se tratan temas precisamente esotéricos, de misterio, de todo eso que le llama mucho la atención a la gente. Por otro lado, maestro, pues también en redes sociales hacemos el programa de Ánimas. Ánimas. Que tiene un corte totalmente paranormal. Ajá. Donde pues realizamos investigaciones donde nos invitan, en algunos inmuebles, en casas, en panteones de rancherías, y lo cual también se torna interesante, maestro. Y por último tenemos un programa también en redes sociales que le denominamos Egregor. Ajá. Donde ya hablamos un poquito de los temas de misterio, pero con un enfoque un poquito más de investigación, maestro, un poquito más profesional. Así es, basándose también en cuestiones científicas, Así es, con maestro. Comparativos científicos de investigación. Así es. Eso es lo que hace nuestro estimado invitado de hoy, Efraín Rodríguez Lechuga. Y pues a mí me es un honor que esté aquí conmigo en este programa. Es la primera vez que viene aquí al programa de Mundo Alternativo. Yo también estoy al pendiente de los programas que ellos tienen. Como a veces es ya tarde, como pudieron haber escuchado, yo ya estoy como las gallinas desde las 6 de la tarde dormidito o metiéndome a la camita. Pero las veces que yo puedo estar, todavía que estoy trabajando en la computadora, me pongo a escuchar los programas que ellos producen y son muy interesantes. Pero ahora viene mi estimado invitado, Efraín Rodríguez Lechuga, a platicar con un servidor y con todos ustedes, nuestro estimado público, de un tema muy interesante. Porque luego se presta a que la gente dice, es que esas son teorías de conspiración, eso no existe, pero de que existe, existe. Diría un sacerdote que yo conozco, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Asimismo, hay personas que dicen, yo no creo en las sociedades secretas, pero de que las hay, las hay. Exacto, maestro. Y es que desde ya tiempos muy antiguos existen, pero aquí hay que ver por qué les llaman secretas. Ajá, así es. ¿Sí? Lógicamente hay que aprender a diferenciar entre sociedad secreta, entre secta. Ajá. Y entre fraternidad. Así es. Que lógicamente son tres cosas diferentes. En la primera, pues nos llama mucho la atención esa palabra secreta, ¿no? Nos invita inclusive al morbo. Y bueno, pues es que así somos los seres humanos, ¿no? Yo, por ejemplo, platicando con mis hijos, podemos hablar de cualquier cosa, pero cuando le dicen a su mamá, quiero hablar en privado, Ajá. ahí ya cambió el contexto. Sí. Y a lo mejor puede ser algo simple, pero el hecho de decir secreto o en privado ya nos invita a ver, bueno, qué es lo que están haciendo, lo que están viendo, ¿no? Así es. Por otro lado, maestro, pues muchas de estas sociedades secretas, gracias a ese secretismo, esa discreción, es que se han mantenido hasta estos tiempos. Y por otro lado, bueno, hablaba yo de las sectas. Las sectas es completamente algo diferente. Normalmente van enfocadas a lo religioso y las sociedades secretas no. Más a lo espiritual y a lo filosófico. Así es, y a mover un poquito más pues las masas. Los hilos de la población.
Así es, maestro. Fíjate que haces muy bien diferenciar entre sociedad secreta y secta, y ahorita vienes a explicarnos también lo que va a ser una fraternidad, porque a las sociedades secretas, hoy en día, para no usar ese término tan secretísimo, dicen, son sociedades con ciertos secretos. Sí, así le pueden nombrar. ¿Y cuál sería la diferencia con una fraternidad? Bueno, en la fraternidad siempre se busca la hermandad, el ayudar a los demás, la autoayuda. Principalmente profesan mucho lo que es la ayuda a la humanidad. Así es. Entonces, todos tratan de poner su granito de arena y siempre es un pensamiento muy positivo, muy blanco, ¿no? En las sociedades secretas sí, como al ser constituidas por seres humanos, y recordemos que los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles. Esto contribuye a que, pues a veces pueden ser cosas positivas y a veces no tan positivas. Ahorita más adelante, y si usted me lo permite, me gustaría hablar de qué es a lo que ellos, en teoría, pudieran llegar. En teoría, ¿eh? Porque obviamente hay sociedades secretas de las que a veces hemos escuchado o hemos leído en ciertos libros que se han atrevido a mencionar sus nombres de estas sociedades secretas y que han hecho investigaciones sobre ello. Hay sociedades secretas que se dedican a los caminos buenos, luminosos, y hay sociedades secretas que se dedican también a lo contrario. Así es, maestro. Y por ejemplo, en nuestra historia de nuestra humanidad, a mí me gustaría mencionarle, le voy a mencionar algunas de las que considero se tiene registro de ellas y se puede hablar de ellas. Que no queda tanto en la historia, en la fantasía, en la conspiración, sino que hay elementos para poder hablar de ellas, ¿no? Por ejemplo, una de las más antiguas, porque esta se gesta entre el siglo V y el VIII, pues vienen siendo los nazarís está un poquito complicado el nombre, Hashiyá. Que a final de cuentas, pues ellos, su idea era un tanto política, más que otra cosa, y pues lamentablemente, como usted dice, hay la parte buena y la parte mala, y ellos finalmente son conocidos como asesinos, ¿no? Los asesinos. Exactamente. Así es, los asesinos. Y por otro lado, maestro, pues tenemos la famosísima y ya muy trillada Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, a los cuales a sus integrantes se les conoce como los Caballeros Templarios. Así es, que se supone que andaban, por si la gente quiere buscar inmediatamente ahí a un lado en su celular, en su computadora, dependiendo de en qué están viendo, estos Caballeros Templarios traían una cruz roja al maestro. pecho en algo blanco, pero traían una armadura. Sí. ¿Verdad? Exacto. Y ellos sí, lógicamente, pues eran los defensores de los secretos de Cristo, ¿no? Los custodios. Los custodios. De los tesoros. Así es. Entonces esto nos habla, maestro, de que ellos sí eran completamente religiosos. Sí, así es. Su filosofía y su ideología estaba cargada hacia lo que es la religiosidad. Así es. Porque recordemos que religiosidad y espiritualidad son dos cosas completamente diferentes. Pero fíjate que ahorita que mencionas esto, la religiosidad y la espiritualidad, aunque son dos cosas completamente diferentes, en algún momento determinado pueden cruzarse, pero no son lo mismo. Y ahorita regresamos para que usted se ponga, pero al tiro con toda la información que nos trae Efraín Rodríguez Lechuga. Ya regresamos.
Ya regresamos aquí a su programa de Mundo Alternativo y estamos platicando acerca de las sociedades secretas con Efraín Rodríguez Lechuga, alias Billy, mejor conocido como Billy, productor de varios programas de televisión por internet y de radio. Y este es un tema muy interesante y las sociedades secretas han existido desde la antigüedad con diversas necesidades o con diversas como concepciones. Y ya hablamos de los asesinos, assassins. Ya hablamos de los caballeros templarios que custodiaban los tesoros del Templo de Salomón. ¿Qué otras sociedades secretas podemos encontrar a lo largo de la historia? Pues bueno, maestro, también tenemos a los Illuminati de Baviera, que lógicamente dicen que hasta la actualidad están moviendo, dice usted, los hilos de la sociedad. Algo que también se me hizo muy interesante, maestro, por ejemplo, está la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Así es. Los cuales ellos sí practicaron en su momento totalmente estas ciencias místicas, como pues el tarot, la alquimia, la cábala, la magia, pero como que traen cierta ideología entre sociedades anteriores. Por ejemplo, jalaban muchas cosas de la propia masonería que más adelante platicaremos. Fíjate que de hecho hay sociedades secretas que luego tenían esa costumbre. Tomar lo mejor de tal, de X, de Y y de Z y formar una nueva sociedad. Creo que es válido, Sí. porque obviamente, como tú dijiste hace un momento, los seres humanos somos perfectibles, si así lo dijiste esa Sí. palabra, es decir, estamos en pos de ser lo más perfectos posibles, pero tenemos nuestra imperfección. Lo mismo sucede con algunas sociedades secretas, o hasta no secretas, sociedades mercantiles o cualquier sociedad, que a veces dentro de su trabajo cotidiano como que cometen ciertos errores y se trata precisamente de eso, ciertas sociedades secretas, de evitar los errores que hizo la otra para mejorar los estudios o la preparación de sus miembros. Así es, maestro, y es que también volvemos a lo mismo, al ser seres humanos también somos corrompibles, ¿no? Así es. Entonces, cuando una sociedad secreta llega a corromperse, pues a veces, como dice usted, lo mejor, vuelve a formar una nueva, maestro. Recordemos que también hablando de esto, pues tenemos a la Mano Negra Unificación o Muerte, que fue una de las sociedades secretas creada por ahí como en 1911, donde su ideología era completamente militar. Ok, Esto fue en Serbia, maestro. en Serbia. Tenemos también muy famosa la Orden Calavera y Huesos, que se gesta, Skull and Bones, sí, ¿verdad? que se gesta en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Muy prestigiosa la universidad, por cierto. Así es, maestro. Tenemos también a la antigua, el nombre completo es Antigua y Mística Orden Rosacruz. Los Rosacruces. Que efectivamente todo el mundo les llama los Rosacruces. Así es, pero fíjate que esta de Skull and Bones, se supone que en esta sociedad secreta de Estados Unidos, de esta famosa universidad, que ahorita no recuerdo qué universidad es, pero es de las más picudas de Estados Unidos, Sí. tienen ahí una especie como de edificio sin puertas propiamente, o sea, no hay muchas puertas ni ventanas, solamente un portoncito por donde entran, y allá adentro suceden iniciaciones y cosas que no nos imaginamos, a lo mejor sí, pero de ahí han salido muchos presidentes de Estados Unidos. Así es, maestro. Efectivamente. De hecho, se dice que esta universidad prepara ideológicamente a personas. Aquí vemos una imagen. De lo que podría suceder. Exactamente. Bueno, si me permite decirle, esta imagen corresponde a una serie por ahí de una plataforma que está muy interesante, maestro, porque maneja cosas verídicas. Está basada en cosas que sí suceden. A ver, mi estimada productora, esta imagen quería yo que nos pusieras aquí enfrente porque se dice que muchos de estos símbolos de estos organismos internacionales, y ahí vemos Skull and Bones en su ángulo, viendo la pantalla en la parte izquierda superior donde está un 322, ese es el símbolo de los Skull and Bones. Sí. Pero se dice que muchos de estos símbolos, que inclusive son así como de organizaciones internacionales, tienen su origen en sociedades secretas. Así es, maestro. Y bueno, curiosamente, maestro, aquí en México, porque bueno, mencionamos esta universidad de Estados Unidos, pero aquí en México, maestro, una de las sociedades secretas mexicanas, que fue la más relevante de la independencia de nuestro país, pues los Guadalupes.
Los Guadalupes. y muy pocas personas los conocen. Ok. Pero es una sociedad secreta mexicana que ayuda mucho, o sea, es muy relevante en nuestra independencia. Ok, sería muy buena a todos los que son historiadores, sería una muy buena tarea Exactamente. hacer una profunda investigación acerca de los Guadalupes. Así es. Y por ejemplo, en la imagen que aquí vemos, maestro, pues tenemos al famoso grupo Bilderberg. Ujú, así que es. ellos se han quitado esa parte. Ellos dicen, bueno, nosotros no somos una sociedad secreta. Ujú. Nosotros simplemente nos reunimos cada año, Ajá. pero... ¿A qué se reúnen? Exactamente. ¿A qué se reúnen? Ese es el gran detalle, maestro. Así que queda como tarea a toda la gente que está mirando el programa de ponerse a investigar, porque de eso se trata el programa de Mundo Alternativo y los temas. Y háblanos de este símbolo y de a quién pertenece. Bueno, maestro, este símbolo que estamos viendo, pues pertenece a lo que es la masonería, que vendría siendo, de hecho, eso ya no se denominan sociedad secreta. Ajá. Ellos se dicen sociedad discreta. Discreta. Y bueno, también queremos entender que dentro de pues de la masonería, si sus secretos se hubieran revelado, pues no tendría ya tanta antigüedad. O sea, muchas de las cosas que ellos mantienen ahí, que se mantienen vigentes hasta hoy día, es por guardar esos secretos, maestro. Y es que no es que sean malas muchas cosas de algunas sociedades secretas o fraternidades, simplemente que precisamente como son conocimientos, son sabiduría, son experiencias, pues ahí radica pues la sorpresa y muchas cosas que tienen que ver con las sociedades secretas. Mira, aquí está otra fotografía muy interesante que no recuerdo si es el de los Bohemian Crow. Sí. Bueno, maestro, algo que ahorita me trae a la mente es que ahorita que mencionó la masonería, hay muchas sociedades secretas que ellos ya no se denominan así. Ajá. Por ejemplo, existe el movimiento gnóstico aquí en México. Los gnósticos. El detalle está que ellos sí trajeron, o todo su conocimiento bueno, su fundador, Samael Aun Weor, Ajá. que en realidad pues tenía nombre físico y todo eso nada más era su mote artístico, Exacto, mágico. sí. Muchas cosas las extrajo de la masonería. Ah, ok, perfecto. Sí. Muchos detalles, inclusive las iniciaciones en la gnosis son muy similares a las iniciaciones masónicas. Nada más que ahora, como también en la masonería, se ha dividido en varias... ¿Órdenes? Sí, en varias ramificaciones. Ujú. Inclusive ahora ya existe los gnósticos, la iglesia gnóstica cristiana. Ah, ok. Interesante. Pero ellos, al estar ya más expuestos, más abiertos, pues no la incluimos en las sociedades secretas, pero se lo traigo a colación. Sí, y vuelvo a insistir a toda la gente que nos está mirando, no nada más se ponga a creernos lo que estamos platicando aquí con nuestro estimado Billy, sino que hay que investigar, hay que leer, hay muchos libros que son muy interesantes, hay páginas que habría que cuidar nada más el origen de las páginas en el internet, porque luego hay algunas que son muy amarillistas o extremistas, y hay que ver, cuando empieces a leer cosas muy extrañas y muy de mucho farol, dicen algunos, como dice la chaviza, mejor busca páginas muy serias. Así es, maestro. Y también algo muy importante, lo que usted acaba de decir, nosotros en nuestros programas hacemos mucho hincapié de que esto nada más es una semillita. Así es. Es meterle la curiosidad a la persona para que ella vaya a investigar. Recordemos que tenemos nuestro propio discernimiento, tenemos nuestro propio criterio, y eso es lo que va formando nuestra propia ideología. Me hiciste recordar con esto una sociedad secreta, se supone que es secreta, o era discreta, en la que formó parte el Maestro Jesús el Cristo, los esenios, Sí. de donde aprendió las artes de curar, de la sanación y otros prodigios maravillosos. Una sociedad, una comunidad muy cerrada, que solamente algunos grandes seres tuvieron acceso a esa comunidad. Exactamente, maestro. Y bueno, si nos podemos investigar un poquito sobre los esenios, nos damos cuenta que su conocimiento y su sabiduría hasta la fecha se lleva en práctica, nada Así es. más que con otro nombre.
Así es. Ahorita parte de la psicología, hay una parte de esta que se menciona que es 20 años de adelanto aquí en México en comparación a España, que es la bioneuroemoción, donde nos dice que todas nuestras enfermedades y todas las situaciones que nos pasan son originadas por el desequilibrio emocional. Bueno, Jesucristo en los escritos esenios menciona una parte que a mí se me hace muy curiosa. Él dice, cuando vayas a la mesa, no invites al ángel de la tristeza, porque tu alimento en veneno se convertirá. Propiamente esto es bioneuroemoción, maestro. Sí. Depende de las emociones con las que tomemos nuestros alimentos, nos va a hacer bien o nos va a hacer daño. Así es. Y esto, o sea, es antiguo, maestro. Así es, sí, es que hay tantas cosas que podemos descubrir. Inclusive hay una frase por ahí que decía, a mí no me busques en los templos de piedra o de mármol, a mí búscame debajo de una piedra, búscame debajo de un madero y ahí me encontrarás. Sí. Y es como sabiduría con mensajes encriptados, disimulados, justo para los que tengan que entenderlo, lo entenderán. Y qué bueno que toca ese tema, maestro, porque a final de cuentas, eso es la masonería. Ah, ok. Es tratar de entender estas cosas que digamos, para la mayoría de la gente no las comprenderían así o a veces ni siquiera les interesan. Así es. Entonces, vivimos en un mundo lamentablemente tan materialista, tan cuadrado, que no nos da la oportunidad de investigar estas cosas que a veces, maestro, bueno, uno puede decir, esto, pues, ¿para qué me sirve? Pero cuando uno llega al origen de todo esto, se da cuenta que cuando lo aplica en nuestra vida, cuando lo aplicamos en nuestro diario vivir, nos ayuda muchísimo. Ah, porque hay una cosa. Hace 15 días estuvo Huerta, ¿cómo se llama? David Huerta. David Huerta hablando de la masonería precisamente, de muchas cosas. ¿Y a qué voy con esto? Y lo que acabas de mencionar, que habrá personas que digan, ¿y eso a mí de qué me puede servir? Bueno, si eres estudiante, en algún momento vas a encontrar en algunos capítulos de la historia ciertos antecedentes de que ciertos grupos secretos o discretos crearon o confabularon para crear las revoluciones o ciertos movimientos y ciertos cambios importantes en la historia. Pero también hay ocasiones que sin querer queriendo te llegan a invitar para que formes parte, porque alguien diría, pues ¿quiénes forman parte de estas sociedades secretas? Pues gente que tiene grandes capacidades y que lo reclutan para estar ahí. Pero con esto regresamos en un momentito.
Aquí estamos platicando muy a gusto con nuestro invitado Billy, Efraín Rodríguez Lechuga, acerca de estas sociedades secretas. Y cabe mencionar que efectivamente, como te mencionaba, pues ¿quién forma parte de las sociedades secretas o discretas? Pues gente que llegan a invitar, porque me ha tocado muchos alumnos, mi estimado Efraín, que les han llegado unos hombres vestidos de negro, les llegan con una invitación en un sobre, con un sello de cera, de esos que no sé cómo se llaman, lacrado, un lacrado, y le dicen, pues te venimos a invitar porque tienes ciertas cualidades que nos interesan, y ahí empieza un camino muy interesante. Exactamente, maestro. Lógicamente se cree que muchas de estas sociedades secretas pues servirían de trampolín para tener puestos políticos, para tener... O relacionarte bien con ciertas personas. Pero lo que no sabe la gente, que en realidad cuando alguien pertenece a esas sociedades, cambia tanto su forma de ser, su forma de pensar, su interior, cambia como persona, que solito se abren las oportunidades. Y no es que sea por pertenecer a esos lugares, sino la persona cambia desde dentro de sí y se le abren las puertas, maestro, de manera automática. Yo creo que eso es muy interesante y sobre todo para aquellos jóvenes que en algún momento en ciertas clases de historia preguntaban a sus maestros, oye, ¿yo cómo puedo pertenecer o cómo puedo formar parte? Pues empiecen a prepararse, empiecen a estudiar, empiecen a investigar para que vean que no es nada más, voy a estar ahí dentro para llegar a un puesto importante a nivel político, sino me debo de preparar porque gracias a eso que me van a enseñar en esta sociedad secreta o discreta, me voy a hacer un mejor ser humano, una mejor persona. Así es, maestro. Eso es muy importante. Y yo siempre he considerado que todo esto funciona en perfecta armonía del universo, de Dios, como le quieran llamar. Entonces todas las personas que llegan o les llega de alguna u otra manera esta invitación, es porque así tenía que ser, maestro. Así es. Porque a final de cuentas, una de las cosas que se dice, principalmente en lo que es la masonería, es de que nadie va ahí a aprender masonería, va a recordar. Así es. ¿Qué es recordar? Pues que en vidas pasadas ya se trabajaron en estos temas, ya se trabajaron en estas situaciones, y les toca vivir nuevamente una situación similar o parecida para recordar lo que ya venían trabajando. Fíjense que hay una cosa muy interesante dentro de las sociedades secretas, de algunas que conocemos o de las que hemos leído o investigado, que la gente llega o inician como un pedazo de carbón, como un trozo de carbón, pero debido a la presión, y no una presión mala, en mala onda, una presión de aprendizaje, de perfeccionamiento, etcétera, ese carbón, ese trozo de carbón, se puede llegar a convertir en un brillante, en un diamante. Así es, maestro. Y bueno, sí recordemos que nuestro buen amigo David Huerta estuvo por aquí. Le digo que me gustan mucho los programas de usted, aquí lo estuvimos viendo. Y lógicamente mencionó muchas cosas interesantes. Pero a mí lo que me llama la atención, maestro, es de que, le voy a poner un ejemplo. En esta sociedad discreta, vamos a manejarlo, en los lugares donde ellos se reúnen, ya es muy conocido por todos, que también es muy cierto, maestro, que no todo está en internet. Uno puede investigar muchísimas cosas, pero muchas cosas se las guardan. Así es, tienen que permanecer discretas. Pero una de las cosas que, bueno, todo el mundo sabemos, es de que ellos manejan en su interior de los lugares donde se reúnen el piso cuadriculado. Así es. ¿Sí? Para unos puede ser lo bueno, lo malo, la espiritualidad, lo material, pero aquí lo interesante de todo, maestro, que es nuestra dualidad de pensamiento. Así es. Cuando nosotros esa dualidad la convertimos en igualdad, cambiamos automáticamente. Y fíjate que este piso cuadriculado de blanco y negro lo vemos en muchas portadas de ciertos artistas, de ciertos discos, pero también lo vemos en un juego iniciático que es el ajedrez. Sí, maestro. Y que tiene mucho de enseñanzas para el que no solamente quiere o sabe jugar ajedrez o el que quiere aprender a jugar ajedrez, sino que todo eso que sucede en ese tablero del ajedrez son enseñanzas. ¿Por qué los peones se mueven de tal manera? ¿Por qué los caballos? Y todas esas cosas. Yo no sé ajedrez, ¿eh? Yo soy malo. Yo también soy malo para el ajedrez, maestro.
Ese es para gente como de otra dimensión. Hablando de dimensiones, maestro, bueno, ¿cuál sería el objetivo de estas sociedades secretas? ¿Cuál sería el objetivo? Sí. Excelente pregunta. Dicen por ahí que si quieres la respuesta correcta, tienes que hacer las preguntas correctas. Exactamente, maestro. Entonces, infinidad de teorías hay. Hay teorías de conspiración, Ajá. hay teorías de que pues quieren dominar al mundo, que quieren hacer el famoso, ahí se me fue el nombre, maestro. El nuevo orden El mundial. nuevo orden mundial. Bueno, infinidad de situaciones que pudieran considerarse hasta cierto punto perversas. Ujú. Pero la teoría que nosotros tenemos y que hemos considerado que pudiera pegarse más a una realidad, pues todavía es más perversa, maestro. Así es. Se supone, a lo mejor a muchas personas, por lo que voy a decir, no les va a resonar mucho, no les va a parecer mucho, pero recordemos que vivimos en un mundo multidimensional. Ujú. Y así como vemos esta tercera dimensión, pues hay muchas dimensiones hacia arriba y hacia abajo. Ujú. Y lógicamente hay seres, hay Seres interdimensionales. Así es, maestro. La teoría dice que estos seres, vamos a ponerle también adimensionales porque no pertenecen propiamente a una, Ajá, así sino es. se mueven Entre varias. entre varias, estarían estas sociedades secretas obedeciendo a ellos para generar un sistema como el que conocemos, para mediante la depresión emocional de cada individuo, ellos se alimentaran de nuestras emociones negativas. Así es. ¿Qué pasa con el sistema que tenemos? Somos consumistas, maestro. Ujú. Nos ponemos metas que a veces no cumplimos. ¿Y cuál es el resultado? Nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestra ansiedad. ¿Y quién se alimenta de esas emociones negativas? Estos seres, maestro. Estos seres. De alguna manera, bueno, por ahí en algunos escritos, precisamente en los Esenios, Jesucristo mencionaba, decía, cuídate de los arcontes, que verdaderos demonios son. Ujú. Y estos seres son adimensionales, maestro. Y precisamente por eso se dice que las sociedades secretas mueven los hilos de la humanidad, pero generando un sistema donde nos hacen caer en la depresión, mediante los medios de comunicación, mediante nuestro consumismo, mediante muchísimas cosas. Así es. Entonces, si usted se fija, todas las relaciones de pareja que salen mal, depresión. Todo lo económico que nos sale mal, depresión. Y es una enfermedad que ahorita está atacando completamente a la humanidad. Inclusive esto que nos acaba de pasar malamente, porque todavía estamos en ello, que existe, pues nos lleva a aflorar nuestras emociones negativas, ¿no? Y además hasta pareciera parte de un plan. Claro. Hasta pareciera. Yo me imagino al público en un circo. Luego salen los títeres y mantienen entretenida a esta gente. Pero ¿quién maneja al títere? El titiritero. Así es. Pero ¿quién es dueño de todo este circo? He ahí el meollo del asunto. Así es, maestro. Entonces, yo lo que, bueno, es algo muy personal, es aprender a equilibrar nuestras emociones, maestro, para no caer precisamente en las redes de estos seres. Así es. Y no solamente va a lograr tener una vida equilibrada, sino por añadidura, todo lo que hay a nuestro entorno, desde nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestros amigos, todo va a fluir mejor. Y no vamos a tener necesidad de sufrir todos los problemas y todas las situaciones que hay en la actualidad y que a lo mejor pudieran ser gestadas por el titiritero, dice usted. Por el titiritero. El asunto es de que nosotros tenemos en nuestras manos el poder para crear ambientes positivos o ambientes negativos. Que lo mejor sería siempre tener un ambiente positivo, no un positivismo tóxico. Cada siempre está muy contento y siempre le va bien en todo. No. En la vida también nos tienen que pasar a veces cosas para aprender. Exacto. Esas son las enseñanzas. Pero sí es mejor ser positivos a ser negativos, porque lo negativo atrae más negativo.
Yo digo que gestionar nuestras emociones, maestro, para llegar a un equilibrio. Ujú, Porque así. todos, desde que nos levantamos, nos pasan cosas. En realidad no existe lo malo y lo bueno. Vamos a empezar. ¿Sí? Pero las cosas que nos suceden, o aprendemos de ella, o nos deprimimos. Así es. Entonces, hay que gestionarlas y convertirlas a cosas que nos ayuden realmente, maestro. Y además hay que recordar y que no se nos olvide a todo nuestro público que está mirando este programa en todos los países, en todos los estados de la República Mexicana, que los seres humanos somos luz y sombra. Y para que seamos lo mejor posible como personas y como humanos, no solamente aprende a reconocer tu luz, sino también aprende a Sombra. amar y a reconocer y a trabajar tus La sombras. sombra, así es, maestro. Cuando realmente reconocemos nuestra sombra, inclusive la llegamos a abrazar, a amar, nos ayuda a transmutar Así es. y bueno, pues la vida nos va mejor. Como usted dice, yo siempre considero que no hay una felicidad plena. Ujú. Son chispazos, son momentitos. Pero ese momento cuando me llega de felicidad, como en este momento, maestro, me siento aquí feliz con usted, disfrutarlo, dejarlo en mi corazón, en mi mente, y es lo que me va a alimentar de manera positiva. Así es que yo creo que este programa a muchas de las personas que lo están mirando, o que lo van a mirar ya subido en el famoso canal de videos o ya aquí en el canal de Radio Tele, pues les va a traer muchas reflexiones, les va a traer muchas cosas interesantes para ponerse a pensar, ponerse a investigar también. Yo libros sobre sociedades secretas debo de tener unos 10 o 12 libros diferentes. ¿Por qué? Porque me ha gustado a mí investigar sobre eso, porque en algún momento cuando llegue a darse una plática con alguien en algún círculo, en alguna conferencia o con algún grupo de amigos, pues por lo menos si me llegan a preguntar sobre eso, pues no estar tan en tinieblas con esa información, pero sí yo creo que es importante buscar lo que podamos. Obviamente, como dijo bien claramente nuestro estimado invitado Billy, no todo de la masonería, por ejemplo, lo vas a encontrar en el internet. Siempre va a haber cosas que se guardan celosamente, y no porque sean malas, sino porque para que siga existiendo ese factor misterio, que no siempre lo misterioso debe ser algo malo, sino que debe ser algo que cuando nos enfrentamos a ello, nos llene de sorpresa, nos llene de sabiduría. Y mientras regresamos de este corte, ahorita venimos.
Imagínese que usted viviera en la Edad Media, cuando estas sociedades secretas pues trabajaban en las sombras, y por trabajar en las sombras no quiere decir que trabajaban en lo malo, sino trabajaban lo más discreto posible. Pues nadie se daba cuenta de que existían ese tipo de sociedades, como la sociedad de los 41, que eran originalmente 42. Así es. Sí, aquí en México. Pero ya ahora con estos tiempos, con tantas redes sociales, con tanta información buena y mala y regular en el internet, pues creo que de alguna manera nos damos cuenta de muchas cosas. Así es, maestro, ahorita que mencionó esa película, bueno, yo nada más como aportación es de que el director se documentó muchísimo. Casi estamos viendo historia. Así es. En esa película, muy recomendable. Sí, es muy interesante la película. Y bueno, usted mencionó ahorita algo, por ejemplo, hablando un poquito sobre la masonería. Al principio, pues recordemos que ellos en una piel completamente blanca, con símbolos, era su templo, no tenían un lugar físico. Entonces buscaban, inclusive como aquellos lugares de los canteros, tenían una especie como de cabañitas. Y ahí trabajaban, pero no hacían nada malo, o sea, sí buscaban ser discretos precisamente porque también recordemos que muchas cosas pueden ser juzgadas y no por eso son malas. Así es. Ahorita me viene a la mente algo. Se juntaban en las cabañitas de los constructores de las iglesias, las catedrales y todo eso. Los grandes maestros, arquitectos o artesanos, solamente a ciertos personajes o personas que les ayudaban les pasaban sus secretos de cómo edificar bien esto, qué medidas y todo eso, que es un conocimiento antiquísimo. Exactamente. Y eso es lo que llega a suceder. Sí. Y también, bueno, recordemos que al principio de este programa mencionamos que algunas de las sociedades secretas iban enfocadas a la interiorización, a la espiritualidad. Ahorita que menciona usted los canteros y estos grandes arquitectos constructores, de hecho la palabra masón significa albañil o constructor, les daban esos secretos de construcción donde tienen que ver la energía, cómo la modifico, o sea, para que más o menos las personas que nos están viendo se den una idea. Por ejemplo, el televisor donde nos están viendo ahorita, todos esos componentes funcionan en base a voltaje y no voltaje. ¿Qué quiere decir? Que es una modificación energética. Igual, las grandes catedrales, las pirámides, todo lo que tiene que ver estas construcciones, pues es cómo direccionar la energía del cosmos, la energía del universo. Así es. No todo mundo sabía en aquel entonces cómo hacerlo. Y precisamente en estos sitios era donde se les enseñaba, donde se les transmitía este conocimiento, maestro. Así es. Así que es muy interesante. Yo creo que lo importante aquí es de que cada quien tome sus propias conclusiones y sus propias decisiones de dónde y con quién quiere aprender. Obviamente están las escuelas, pero las escuelas te muestran o te enseñan ciertos conocimientos para ciertas profesiones, pero hay otros conocimientos que se enseñan en otros lados que son para la vida. Claro. Entonces yo creo que cada quien va a decidir dónde aprende o dónde aprendió. Y luego yo llego a escuchar a muchos alumnos míos de la prepa o exalumnos míos que dicen, es que yo esto lo llegué a saber, porque a veces tocamos en la clase de historia el tema de estas sociedades, precisamente para hablar de Benito Juárez y otros personajes de la historia. Claro. Y dicen mis exalumnos o mis alumnos, es que yo llegué a ir a casa de mi abuelito y había ciertos libros que estaban ahí y que escondidas yo los sacaba para ver y veía ciertas cosas que me daban la razón de que mi abuelito era parte de ese grupo. Y aún así, maestro, por ejemplo, si alguien le llegara a sus manos, digamos, literatura de la que se usa exclusivamente estando dentro, también necesita haber estado dentro para poder interpretarla. Para poder entender. Exacto, porque muchas cosas inclusive vienen cifradas. Así es. Entonces, sí es importante vivir todo el proceso, todo estar dentro, entenderlo, comprenderlo,
y manifestarlo. Es como el temazcal. En el temazcal decimos, te vas a meter a morir en ti mismo para renacer en un ser nuevo. Cualquier persona que no conozca cómo es un proceso de un temazcal va a decir, ¿a poco te van a matar adentro del temazcal? O sea, no es que no es una muerte real como tal. Exacto. Es un simbolismo. Les voy a comentar un simbolismo que, bueno, no es un secreto porque lo podemos ver en muchos lados, Ajá. pero lo maneja la masonería, lo manejan los rosacruces y lo maneja también la gnosis. Ajá. Es el simbolismo del vitriol, Ajá. que no es otra cosa que la interiorización, es bajar al fondo de la tierra, Ajá. donde encontrarás el verdadero, digamos, es lo que la famosa piedra filosofal, La ¿no? piedra filosofal. Lo vas a convertir el plomo en oro, ¿no? Así es. Pero somos nosotros mismos, maestro. Sí. Cuando uno interioriza en ese famoso vitriol, Ajá. es cuando se empiezan a modificar, inclusive hasta nuestras células, maestro. Así Porque es. nuestro pensamiento y nuestro sentimiento y nuestra acción modifica todo nuestro entorno. Eso es muy interesante y lo pueden buscar así. Encuentran esta palabra de vitriol con puntos intermedios y las letras en mayúscula. Ahí sí la encuentras en el Google, en San Google. Y de hecho se van a topar con algunas imágenes muy interesantes. Así es, maestro. Que requieren como de mucho análisis también las imágenes. Porque a veces, como sucede en el arte, muchos artistas que formaban parte de estas sociedades, de estos grupos, en muchas de sus pinturas colocaron los secretos a la vista de todo el mundo, pero no todo el mundo los descubre los secretos. Así es, maestro. Y algo muy curioso respecto a las sociedades secretas. Bueno, hace un momento aquí, cuando estábamos en comerciales, le comentaba que estamos participando en un sindicato donde yo trabajo. Curiosamente, maestro, cuando queremos tratar las cosas más discretas, estamos enfrente de todos. Así es, Porque es cuando la gente no se percata. así es. Y si ellos vieran que nos escondemos para hablar, buscarían la manera de saber, bueno, ¿qué es lo que están hablando? Así es. Entonces, es más fácil tenerlo a la vista Ajá. y no se percata. ¿Cuántos minutos nos queda, mi estimada duendecilla? 3 minutos. Pues estamos a 3 minutos de terminar el programa. Vamos a aterrizar algunas ideas en 3 minutos. Así que dinos cuál es la recomendación que tú les haces a la gente respecto a estos temas para que ahonden o no se metan a leer, a buscar. ¿Qué le recomiendas a la gente? Sí, maestro, pues todas las personas que tengan esta inquietud, que primero vamos partiendo de que si tienen la inquietud es por algo, nada es casualidad. Temas que no van a llegar a mí, ni siquiera los imagino. Por otro lado, pues es investigar y no solamente, maestro, en una sola fuente, no solamente en internet, hay que buscar en literatura, hay que platicar con otras personas, hay que ir aquí, allá, y luego con el propio pensamiento y nuestro propio discernimiento, vamos como purificando esa información para tratar de llegar a una verdad que nunca llegaremos, pero vamos tratando. Y por otro lado, maestro, si me permite, me gusta mucho una frase que utilizan en la masonería, Ajá. que dice así: eres maestro de lo que has vivido, eres artesano de lo que estás viviendo y eres aprendiz de lo que vivirás. Así es. Redes sociales donde la gente te puede localizar para preguntarte más sobre estos temas o para localizarte para tus programas que produces. Pues nada más en mi Facebook, maestro, está mi nombre, Efraín Rodríguez Lechuga, ponen ese nombre. Efraín Rodríguez Lechuga. Y entonces es todos los días por el 98. ¿Qué? 96.1 de FM, Ok. de lunes a viernes, ¿De 9? 9 de la noche a 10, A 10 de la noche, maestro. Ah, deshoras, ya va a cambiar el horario de verano. Sí, Ay, nomás, Vamos más a- desvelados vamos a andar. así es, maestro. Pues muchas gracias, mi estimado Billy, A por usted, estar aquí. maestro, que me invitó, muy contento, muy complacido y muchas gracias de corazón. Y saludos fraternales para toda la gente que mira este programa aquí en México y en otros países. Saludos y bendiciones y nos vemos la próxima semana. Y este fin de semana a disfrutar a sus seres queridos que están del otro lado con la visita por esas festividades de Noche de Muertos y todo ello. Gracias y bendiciones.